Más, libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. El capítulo que estamos considerando hoy, que está basado en Lucas, nos habla, en algunas Biblias tienen ahí el título, ¿verdad? Dice, el viaje a Jerusalén. Algunas Biblias tienen ese título. Pues sí, vamos a hablar de ese último viaje desde Galilea con dirección a Jerusalén. De eso trata el capítulo del deseo de todas las gentes. Pero miren qué interesante, vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Dice el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Muchas veces pasamos desapercibida esa expresión, pero vamos a ponernos en contexto. Jesús, en otras ocasiones, cuando iba a Jerusalén, buscaba pasar desapercibido. En muchas ocasiones Jesús dijo, mi hora no ha llegado. En muchas ocasiones Él buscaba evitar cualquier revuelto, cualquier excitación, cualquier publicidad. Había rehusado incluso, ¿verdad?, cualquier homenaje del pueblo y buscaba la manera de irse, de que no fuera tan público. Vez tras vez dijo, ve, pero no digas que soy el Cristo. No ha llegado mi hora. Varias veces cuando estuvo en Jerusalén, fue de una forma muy discreta, pero saben, cuando llegamos a este momento de Lucas capítulo 9, 51, el comentario bíblico adventista dice que se acercaba su crucifixión y lo menciona aquí claramente porque dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido, ¿dónde? Arriba. Pronto estaría su ascensión. El comentario bíblico dice que faltaban 6 meses para que eso ocurriera. Por lo tanto, este viaje duró varios meses. El trayecto de Jesús de Galilea hacia Jerusalén, en las actividades que le faltaban por desarrollar, en los escenarios de aprendizaje que él todavía quería compartir, pasó algunos meses para que se cumpliera. Pero también es muy interesante que en este último viaje, ahora sí se presenta de una manera más pública. Ahora sí, entonces, él sabiendo que queda poco tiempo, es el momento en que debe de aprovechar para poder hacer lo mejor. Imagínate que se nos diera esa encomienda, que te dijeran, tienes solamente 6 meses para predicar el evangelio. Tienes solamente 6 meses, porque entonces será el tiempo que se cumpla la palabra de Dios. Solamente tienes 6 meses para aprovechar. Imagínense lo que deberíamos estar haciendo. Pues miren, mientras Jesús se dirigía hacia Jerusalén, en varias facetas, dice el deseo de todas las gentes, que para el corazón de Cristo era una prueba amarga avanzar, sabiendo que su tiempo se estaba cumpliendo, para enfrentar los temores, los desengaños y la incredulidad de sus amados discípulos. Era duro para él llevarlos adelante a la angustia y a la desesperación que les aguardaba en Jerusalén. Y entonces, varias veces me he preguntado, ¿por qué Jesús tendría que dejar su obra a ese nivel? ¿Por qué dejarla ciega de las multitudes de sus discípulos, tan faltos de fe, verdad? Difíciles de entender, lentos para la obra. ¿Por qué enfrentar la muerte ahora y dejar la obra que recién estaba iniciada?
La palabra de Dios nos dice que Jesús varias veces dijo: lo que en los negocios de mi Padre me conviene estar. La única ley, ¿verdad? Que la ley de su vida era hacer la voluntad del Padre. Y Jesús sabía que se aproximaba el tiempo de su crucifixión. Estaba yendo hacia el escenario de su gran sacrificio. Jesús conocía muy bien los tiempos. Sabía que se aproximaba su muerte, pero con ello también se aproximaba la salvación de la humanidad. En Jerusalén muchas veces los enemigos de Jesús intentaron, tramaron, buscaron desde mucho tiempo quitarle la vida. Ahora él se dirigía a Jerusalén para deponerla. Y qué interesante, ¿verdad? Que ese primer versículo que estamos leyendo, Lucas 9:51, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y me llamó la atención esa expresión. Jesús afirmó su rostro. Pastor Dick, afirme su rostro. ¿Qué rostro pondría? Pastor Rafa, afirme su rostro. ¿Qué cara pondría? Así como... Y entonces, ¿qué connotación tiene eso, verdad? Afirmó su rostro. Y entonces me puse a buscar, ¿verdad? Estudiar la palabra griega que aquí aparece, esterizo. Y entonces empecé a buscar en qué pasajes, ¿verdad?, se puede encontrar esta palabra también. Y tenemos 3 declaraciones, hay más, ¿verdad? Pero 3 declaraciones, 3 versículos que nos ayudan a entender también esta misma expresión que está en Lucas. A ver, necesito 3 jóvenes que nos ayuden a leer estos 3 versículos. Primera de Tesalonicenses 3:13. Santiago 5:8 y Hechos 3:6 y 7. Primera de Tesalonicenses 3:13, Santiago 5:8 y Hechos 3, versículos 6 y versículos 7. Ahí el pastor Rivera les puede llevar el micrófono. Ya tenemos la primera cita allí. Adelante. Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muchas gracias. Que afirme, dice, nuestros corazones. Ya no solo estamos hablando de afirmar el rostro. Aquí se nos habla de que se afirmen nuestros corazones y que sean irreprensibles. Santiago 5:8, ¿qué dice? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Muy bien, ahora nos dice que ese corazón que se afirma también le agrega el sentido de esa esperanza hacia un propósito específico. Y ahora Hechos 3, versículos 6 y versículos 7. Dice el versículo 6 y 7, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Muy bien, muchas gracias. En esos 3 versículos aparece la misma palabra griega esterizo que aparece en Lucas que estamos considerando. Afirmar los corazones, afirmar con santidad irreprensibles para la venida de Cristo. Y aquí se nos habla de que se afirmaron o se fortalecieron los tobillos y los pies de esta persona.
En otras palabras, cuando estamos considerando este versículo y nos dice que cuando llegó el momento, ¿verdad? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Resolvió él con toda firmeza. Tuvo determinación frente al impedimento. Marchó de forma decidida. Lo hizo de forma animada. Lo hizo de forma gozosa. Lo hizo en fortaleza espiritual, para soportar cualquier aflicción. Con esa afirmación, su rostro, con esa seguridad, con esa fe, con esa confianza, con esa esperanza, con esa fortaleza de que aunque sería un sacrificio, sería la voluntad de Dios. Y de esa manera vemos a un Jesús que se aproxima y que va en dirección de a quienes quiere salvar. Y cuando vamos avanzando en el pasaje, dice el versículo 52, que entonces envió a mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Pero ¿con qué se encontraron, hermanos? Con rechazo. No lo recibieron, porque su intención, se dieron cuenta que Jesús quería ir a Jerusalén. Y ustedes saben que los judíos y los samaritanos que pues traían ahí situaciones, ¿verdad? Culturales, de muchas problemáticas, pero es muy interesante en este pasaje porque justamente, aunque vemos esta ruda y hostil actitud de parte de los samaritanos, el deseo de todas las gentes nos dice que los samaritanos lo perdieron todo. Muchas de las cosas que perdieron fue por prejuicio y por fanatismo. Estaban cerrando sus puertas al mejor don del cielo. Y cuando se dieron cuenta de esta situación, el versículo 54, Jacobo y Juan, sus discípulos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A veces uno dice, a ver, ¿por qué tomaron esta acción? ¿Por qué dijeron estas palabras? ¿Por qué actuaron de esta manera? ¿Por qué mencionaron esto Santiago y Juan? Bueno, ellos habían visto a Jesús no hace mucho, ¿verdad? A un Jesús glorificado por Dios en el monte de la transfiguración. Sabían que era el Hijo de Dios, sabían que tenía un propósito y entonces les pareció indignante que no lo recibieran. Se molestaron. Era como una deshonra que no debía pasar por alto. Es más, pensaron, hay que manifestar un castigo ejemplar. Y la mejor manera para quedar satisfechos de nuestro coraje, de nuestro enojo, de la deshonra que se ha presentado, pues nos conformamos con el mismo castigo que tuvo Sodoma y Gomorra. Con eso nos quedamos satisfechos. Y pues cuando piensas Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Pues casi que una destrucción total, ¿verdad? Fuego y azufre. Y entonces allí empiezas a notar el carácter también de Jesús, porque la respuesta de Jesús dice que se volvió con ellos y los reprende y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? No ha venido para perder las almas de los hombres, sino ha venido para salvarlas. Saben, hay una frase que me hubiera gustado compartirla que está en el deseado, pero se las comparto, que dice: Satanás y los hombres que son impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Y luego dice que pretenden celo por la justicia. Y los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a los prójimos con el fin de convertirlos a sus ideas
religiosas. En otras palabras, empieza a hablar sobre ese fanatismo, por esa religiosidad que está no en condiciones que Dios desea, y agrega más, dice, nada puede ser más ofensivo, escuchen bien familia, porque dice, nada puede ser más ofensivo para Dios que los hombres por fanatismo religioso ocasionen sufrimientos a quienes son la adquisición de la sangre del Salvador. Jesús les estaba diciendo, en otras palabras, no he venido a perder las almas, he venido a salvarlas. Jesús quiere acabar con las enemistades, no he venido a fomentarlas. Y nosotros, me quedo pensando como una lección personal, particular, una lección de vida, es que debemos de mirar a las personas con otros ojos, con ojos de amor, con ojos de sensibilidad, con ojos de bienestar, con ojos como Dios los ve, como aquella persona por la cual Jesús vino, hizo un gran sacrificio porque desea salvarlo. Porque aun cuando haya rechazo, escuchen esto, porque los samaritanos rechazaron en ese momento a Jesús que iba en dirección a Jerusalén. Y Jesús les está mostrando que los ama en gran manera, porque Él dice, yo vine para acabar con las enemistades, no para fomentarlas. Él había hablado en otras ocasiones, ¿se acuerdan? Él mismo había visitado a Samaria. Él mismo había dicho y había contado la historia del buen samaritano. Él mismo había hablado que regresó un leproso samaritano alabando a Dios. Él mismo, al comisionar a sus discípulos antes de subir al cielo, mencionó a Samaria junto con Jerusalén y Judea como los lugares a donde primero habría que llevar el evangelio. Les dijo, ¿se acuerdan? En Jerusalén. ¿Y luego dónde? ¿Y luego? En otras palabras, Jesús siempre buscó salvarlos, siempre buscó amarlos, siempre buscó agruparlos, siempre buscó ir en dirección de Él. Aun cuando sus discípulos veían deshonra, aun cuando sus discípulos veían injusticia, ¿cómo no vas a recibir al Salvador? ¿Por qué lo rechazas? Y entonces eso nos enseña a nosotros que somos religiosos, que somos líderes, que estamos en medio de la multitud, que pastoreamos un rebaño, que debemos tener esa misma actitud que Jesús tuvo. Y entonces hay un paréntesis en esta historia y entonces nos manda al capítulo 10 de Lucas, versículo 1, que dice, después de estas cosas, el Señor designó también a otros ¿qué? A otros 70. A veces pensamos que solamente los discípulos eran los que estaban, pero habían muchos más seguidores, habían muchos más discípulos, habían muchas más personas que podían cumplir con la misión. Jesús tiene a su pueblo y lo tiene preparado y lo tiene en condiciones de compartir el evangelio. Y entonces a los discípulos les había dado unas indicaciones muy claras, pero a estos otros 70 los envió, dice, de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. En otras palabras, aquí vemos a Jesús organizando una escuela de evangelismo. Aquí tenemos varios chicos que estudian teología y a algunos les encanta el evangelismo, ¿verdad? Pues aquí tienen un pasaje donde Jesús está instruyendo, organizando esta escuela de evangelismo. Envió a estos 70, a diferencia de los 12, a los 12 les dijo, cuando vayas por el camino, bueno, les dice en Mateo 10, a los 12, les dio instrucciones y les dijo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de los samaritanos, ¿qué? No entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a los 70,
A ellos sí les dice, vayan ¿a dónde? A Samaria. A los 70 les dice, ustedes sí vayan. Y vayan de 2 en 2. Noten bien que los organiza. Además, les asigna un territorio. Van a ir a la ciudad y al lugar donde yo les voy a indicar. Además, los capacita, porque el versículo número 5 nos dice, en cualquier casa donde entréis, digan, paz sea a esta casa. Y si haya algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Les da entonces esa instrucción, esa capacitación, pero también les da potestad, porque el versículo 9 nos dice que comed lo que se os ponga delante y sanad a los enfermos en donde haya necesidad. Les da potestad, pero también les dice que tienen que compartir un mensaje urgente. Versículo 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, sacudidlo. Sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En esta escuela de evangelismo, entonces notamos a Jesús organizándolos, dándoles un territorio, dándoles potestad, dándoles un mensaje trascendente que compartir. Y entonces, cuando están terminando la experiencia de compartir el evangelio, el versículo 17 dice que regresaron los 70. ¿Cómo regresaron? Con gran gozo. Se experimenta aquí, ¿verdad? La verdadera razón de vivir el evangelismo, porque vas a también experimentar ese gozo. Él te va a dar potestad, te va a dar capacidad, te va a dar la facultad, te va a dar lo que necesitas para compartir el evangelio y entonces te va a acompañar con gran poder, porque al final esos versículos nos dicen que hay que regocijarse porque están escritos en los libros del cielo. Toda la escuela de capacitación de Jesús la tenemos allí. Así que, querida familia, a pesar del trato rudo que podremos haber recibido o que podremos haber dado a otros, Jesús solamente tiene pensamientos de amor hacia ellos, hacia nosotros, hacia los corazones que han sido ganados. Jesús le pidió a los 70 que fueran a Samaria, a pesar de que recientemente lo habían rechazado, a pesar de que no encontró de pronto cuando iba hacia Jerusalén espacio para él, porque en esa aldea no lo recibieron. Sin embargo, con gran amor, con insistencia, sabiendo que su tiempo era corto, sabiendo que se aproximaba a su sacrificio, los volvió a buscar, volvió a ir con ellos, envió a otros 70 personas para que pudieran compartir, para hacerles ver que el reino se había acercado, para mostrarles amor y misericordia, y regresaron con gozo. Es decir, hubo conversión donde parecía que ese terreno no había producción. Así que en la escuela del evangelismo de Jesús no podemos desanimarnos, no podemos echar para atrás y decir, bueno, aquí no tenemos que seguir. Tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir compartiendo porque Jesús va delante de nosotros. Pero me llama poderosamente la atención la última parte. Porque dice, versículo 20, capítulo 10, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay logros y a veces nos sentimos felices, contentos, pero también debemos de tener cuidado, ¿verdad? De saber que eso ha sido producto por Dios y para su honra y su gloria. Porque muchas veces el yo siempre está listo para atribuirse el mérito de cualquier éxito alcanzado. Y debemos de escondernos en la presencia de Dios para que sea Él quien brille, para que sea Él quien esté, para que sea Él el que se muestre, porque es Él el que hizo el sacrificio por nosotros. Él es quien es digno de toda la honra y toda la gloria. Y lo maravilloso de todo, dice el versículo 21,
que Jesús se regocijó al escuchar todas las noticias. El corazón de Jesús se alegró por el cumplimiento de la misión. Cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, de esa misma alegría fluye el corazón de Jesús. Eso es a lo que Dios nos ha llamado para que podamos compartir. Así que en este último viaje de Jesús, vemos a un Jesús salvando, a un Jesús preocupado por las almas, a un Jesús en dirección de otros, pero también instruyendo a una gran comunidad para que sigan compartiendo las buenas nuevas de salvación. Al final, Jesús llegó a Jerusalén, entregó su vida en sacrificio y su último viaje, aunque amargo, aunque doloroso, aunque una gran prueba, como dice Elena White, aunque fue una gran prueba para sus discípulos, él salió victorioso, vencedor, ascendió al cielo y prometió regresar por segunda vez. Qué maravilla es que nosotros, sus hijos, sus seguidores, podamos seguir cumpliendo la misión, que podamos saber que el corazón de Jesús se alegra, que Él nos da autoridad, que nos da la facultad, que nos da las herramientas, que nos organiza, que podemos participar, que somos bendecidos de poder ser parte de la misión y que de alguna o de otra manera esto nos hará poder estar más cerca de nuestro Dios. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle, Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu salvación, gracias, Señor, porque puedo ser parte de tu pueblo? Ayúdame a mirar a las personas con amor, con el deseo de salvarlas a través de los méritos de Cristo. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle eso al Señor? ¿Será que podemos orar así como estamos? Inclinemos el rostro. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando llegó el momento, afirmaste tu rostro con determinación, con decisión, para que tu sacrificio fuera real y verdadero. Se cumplió, Señor, ese momento de la salvación de la humanidad en su máximo esplendor de amor, de misericordia y de gracia para con la humanidad. Nosotros, Señor, después de muchos años seguimos aprendiendo de tu gran amor, seguimos creyendo en tus promesas y también nuestros corazones, Señor, queremos que sean afirmados, irreprensibles, hasta la próxima venida de Cristo. Mientras eso sucede, afirma nuestra fe, nuestra determinación de amarte y de amar a los que nos rodean. Si entre nosotros, Señor, hay algún espíritu de fanatismo, de religiosidad que no ha sido puesta bajo la justicia de Cristo, bajo el amor y la misericordia de Cristo, permítenos, Señor, tener tus ojos para mirar a las personas como personas que han sido ganadas para el reino de los cielos. Que podamos participar de ese gozo y de esa alegría. Te lo pedimos, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.